en comité. Saludar a los señores senadores que están presentes en la Comisión Especial de Zonas Extremas y Territorios Especiales. ¿Está don Ricardo en pantalla como para ya invitarlo? Sí, está, pero podría dar la cuenta o la doy después. Ya, es que yo creo que la cuenta cuando estén todos. Sí. Bien, pues saludamos con especial atención al abogado Ricardo Chamen, quien expondrá sobre la necesidad de reactivar el transporte aéreo entre las regiones de la macro zona norte. Va a participar por videoconferencia. Estamos los senadores de la región de Arica Parinacota, también nos acompaña el senador Kuchel de la 10ª región y se está incorporando también la región de Tarapacá. Así es que agradecemos la posibilidad que usted nos pueda ilustrar, digamos, cuáles serían las alternativas, fundamentalmente en materia de conectividad aérea, más aún cuando estamos viviendo una situación bastante especial por la cuesta de Camarones. No sé si algún senador, le ofrezco la palabra, si algún senador quiere hacer algún punto varios. No, me parece muy oportuno. Yo he conversado con bastante gente sobre esto, pero quisiera escuchar ese punto de vista y también algunas alternativas reales, porque en realidad hemos estado bastante tiempo en esto, así que con mucho gusto voy a participar y escucharlo. Muchas gracias, senador Insulza. Senador Kusanovich. Bien, don Ricardo, le ofrezco la palabra y muchas gracias por participar. Muchas gracias, señor presidente, señores senadores. Agradezco mucho la oportunidad de poder exponer acerca de un problema que aqueja nuestra región. Paradojalmente no pude estar presencialmente precisamente por un problema de conectividad. Sabemos que hay muy pocas frecuencias actualmente, entonces eso impidió mi comparecencia personal. Espero que si existe una nueva oportunidad poder estar ahí personalmente. Nuevamente les agradezco la invitación. Me permiten compartir pantalla y poder exponer lo que quiero comunicarle a la comisión. ¿Cómo no? Comparta nomás. Ya me dicen que está habilitado. Muchas gracias. Entiendo que estoy compartiendo mi pantalla. ¿Me podría confirmar, senador, si logra ver mi posición? Sí, Mi se pantalla, perdón. Se ve bastante Perdón. bien, con lentes, por supuesto. No me pide que lo vea así. Perdón, perdí la pantalla. Un Sí. segundo. La alejó. Sí. Ahí se ve. Sí, acá estoy. Ahí, ahora voy a presentar. Ahí se ve. Ahí se ve, ¿cierto? Sí. Ok. Bueno, mi asistencia, honorables senadores, obedece a exponer acerca de la actual vulnerabilidad estratégica que sufre la región de Arica Parinacota, también la de Tarapacá, y cómo esto afecta a toda la macrozona norte y en especial a la ciudad de Arica. Para acreditar la materia, solo quiero contarle en forma previa a esta comisión que me ha tocado participar en el análisis de dos propuestas concretas de aerolíneas regionales que han intentado en el último tiempo incorporar una operación aérea desde la ciudad de Arica y que, por las razones que pondré, no han podido concretarse. ¿Mm? Bueno, entonces, este es un informe técnico y fundado, muy resumido, acerca de las causas estructurales del aislamiento logístico que afecta a la macrozona norte de Chile y especialmente a la región de Arica, Parinacota y Tarapacá,
vamos a valorar el impacto de la actual política aerocomercial en la viabilidad de proyectos de conectividad aérea regional y también, si se me permite, vamos a proponer una serie de medidas de política pública, digamos, basadas en la legislación vigente y en modelos internacionales para garantizar la cohesión territorial y la soberanía nacional. El resumen de esta presentación, que no va a demorar más de 20 minutos, son tres ejes fundamentales. Primero, la vulnerabilidad crítica, donde la conectividad de la macrozona norte Ricardo, ¿me presenta... permites un segundo? Por Sí, favor. por supuesto, senador. Es que estando el quórum de la Comisión de Zonas Extremas, en nombre de Dios y de la patria, se abre la Comisión de Zonas Extremas. Tiene la palabra don Ricardo y después de su exposición vemos la cuenta. Muchas gracias, señor presidente. El resumen de esta presentación se basa en tres ejes fundamentales: la vulnerabilidad crítica, en segundo lugar, el mercado aéreo abandonado y el efecto disuasorio, el Chilling Effect, que actualmente hemos visto y que ha sido la causa, lo vamos a explicar, de por qué estos proyectos regionales no han resultado. La conectividad de la macrozona norte presenta actualmente una vulnerabilidad crítica derivada de dos factores concurrentes. El primero, una falla estructural física que está manifestada por la inestabilidad geológica crónica de la única ruta terrestre, la ruta 5 Norte. Sabemos, los senadores de mi región saben perfectamente, digamos, que esto es un problema que está afectando constantemente y todos los días, y especialmente la última semana, la conectividad, y es el único punto de acceso que tiene la región y que conecta con nuestro país. Entonces, una falla estructural física, ¿cierto? La conocemos, y en segundo lugar, una falla normativa consistente en una política unilateral del cabotaje aéreo que en la práctica inhibe la inversión privada local. Vamos a explicar por qué, al menos en los dos proyectos que hemos tenido la oportunidad de participar, estos proyectos han sido afectados por esta falla normativa. Luego, y someramente, vamos a contar también qué ha pasado, por qué se ha abandonado el mercado aéreo a través de datos históricos de la Junta Náutica Civil, que demuestran que en su oportunidad existió un robusto mercado aéreo interregional de más de 2 millones de pasajeros en la década del 2010 al 2020, ¿cierto? Y hoy abandonados por los grandes operadores. Y en tercer lugar, el efecto disuasorio que genera la actual vulnerabilidad normativa. Y también nos vamos a explayar respecto a esta circunstancia. Hay una simetría en la política de fomento del Estado que se contrasta con la ausencia del apoyo en el norte con millonarios subsidios para la conectividad que sí operan en zonas australes. Esto no es producto simplemente de la decisión del Estado. Nosotros sostenemos que la autoridad local también ha tenido una muy buena, se han logrado de muy buena forma, digamos, con los subsidios actuales, y han logrado sacarlo adelante, y eso permite que la zona austral tenga una mejor conectividad que la zona norte, que prácticamente no la tiene. Y para esto, efectivamente, el mecanismo de la existente ley 20.378, que es la del subsidio al transporte público, ha sido un eje determinante en esta simetría en favor de la zona austral, digamos, que sí tiene conectividad, a diferencia del norte, que no ha podido implementar estos subsidios, sin perjuicio de que no es la única causa, sino que este efecto disuasorio también ha concurrido a que efectivamente las operaciones regionales no logren despegar en la zona norte. Simplemente, y en base a lo que expondré a continuación, recordar que cabotaje aéreo es la operación de transporte aéreo comercial entre dos o más puntos del territorio de un mismo país, ¿no es cierto? Por ejemplo, una operación entre Arica y Iquique. El cabotaje consecutivo es aquel que permite a una aerolínea extranjera operar un tramo doméstico, por ejemplo, Arica-Iquique, pero como parte de un vuelo internacional que se origina o termina en su país de origen. Por ejemplo, La Paz-Santiago. El ejemplo concreto es Santa Cruz, Arica, Iquique, Santiago, por ejemplo. El dumping es la política comercial que consiste en vender un servicio por debajo de su costo de producción a fin de eliminar a los competidores, y a una serie de definiciones que las haré mención más adelante. Por ejemplo, el Essential Aid Service es un programa de subsidio de Estados Unidos
las OSP, Obligaciones de Servicio Público, que es un sistema similar que opera en la Unión Europea, y otros sistemas que vamos a exponer a continuación. Entrando directamente al diagnóstico de esta vulnerabilidad estratégica, Arica presenta dos fallas: una estructural, como lo dijimos, el aislamiento físico recurrente, y la falla normativa. En cuanto a la primera vulnerabilidad, sabemos que se produce producto de la inestabilidad de las laderas de la cuenca Chinchorro de Camarones, que provoca derrumbes que aíslan sistemáticamente la región de Arica-Parinacota. Recién, en el mes de julio del 2025, la ministra de Obras Públicas declaró, comillas, una situación complicada, no hay una ruta como alternativa, naturalmente hay una alternativa que es estructural, pero que es una alternativa de largo plazo, refiriéndose a la posibilidad de generar, con el Cuerpo Militar del Trabajo, una ruta alternativa por la comuna de Camarones, voy a decir por abajo. Pero en definitiva, es muy gráfica la expresión de la ministra, dice: no hay ruta alternativa. Esa es la verdad de las cosas. Si nosotros revisamos la prensa local, incluso la nacional, la verdad es que la cantidad de noticias es casi es recurrente, más de un episodio al mes, más de un episodio concretamente que para el tránsito, que paraliza el tránsito, ¿cierto? Y no vale la pena que nos explayemos en eso. Y la falla normativa es una política de cabotaje unilateral. Vale decir, y en este caso, y esta es la definición del Estado chileno a través de la Junta de Aeronáutica Civil, ha dicho que en Chile el mercado aéreo de cabotaje está abierto unilateralmente. La Ley de Aviación Comercial así lo permite como medida, y como medida para reafirmar este mercado abierto, la Junta de Aeronáutica Civil lo define como una política unilateral de cabotaje. Vale decir, cualquier inversionista privado, siempre y cuando cumpla con las condiciones reglamentarias para poder operar una línea aérea, ¿cierto?, puede, sin necesitar una autorización especial del Estado de Chile, simplemente las autorizaciones, insisto, legales y reglamentarias, puede operar una ruta de cabotaje unilateralmente en Chile. ¿Por qué esto es importante, señores senadores? Porque con bastante alegría en la región se recibió la noticia de que BOA, una aerolínea estatal boliviana, haría cabotaje consecutivo, ¿cierto? Consecutivo como consecuencia de las rutas que propone Santa Cruz, La Paz, Santiago, vía Arica y Iquique, lo cual nos traería como beneficio directo la conectividad interregional Arica-Iquique, que tanto se ha anhelado en la zona. Paradojalmente, esta buena noticia, o esta aparente buena noticia, fue la que frenó de lleno los proyectos que se estaban estudiando en la zona por inversionistas privados. ¿Por qué? Porque habían proyectos, uno con financiamiento incluso, que habiendo hecho los estudios correspondientes, estimaban que existía la necesidad del mercado, existía una demanda insatisfecha, pero no contaban con que un actor boliviano podía ingresar y realmente generar el efecto disuasorio que habíamos señalado anteriormente. Les quiero contar que el flujo terrestre actual entre Arica y Iquique es de entre 37 y 46 frecuencias diarias. Esto significa que se transportan en promedio entre 1.184 a 1.472 pasajeros todos los días. Estos son precisamente los pasajeros que quedan varados cuando el camino se corta, cuando la ruta se corta. Es un porcentaje de aproximadamente es un porcentaje de habitantes importante en la región, digamos, que ve imposibilitado su derecho de tránsito, imposibilitado la posibilidad de poder salir de la región, de poder conectarse con el territorio
nacional. El flujo aéreo histórico, y esto para generar un contexto, en la década del 2010, entre el 2010 al 2019, movilizó, según la Junta de Aeronáutica Civil, 2.034.000 pasajeros en rutas interregionales. La ruta de Arica y Iquique alcanzó un pic de 99.000 pasajeros en 2014. Por lo tanto, existe una evidencia histórica de una demanda existente y abandonada, ¿no es cierto? Por cuanto se llegó a una cifra total superior a los 2 millones de pasajeros movilizados en rutas regionales, Arica, Iquique, Iquique, Antofagasta, Arica, Antofagasta, Iquique, Antofagasta, con un pic en la ruta que nos interesa de 99.000, Arica, Iquique, pero terminó el año 2014 con 450 pasajeros finales. Esta es la cantidad de pasajeros totales que se transportaron en la ruta de Arica y Iquique. Entonces, ¿existe una demanda orgánica interregional? Sí, existía. El modelo de negocio de las aerolíneas low cost lo mató, ¿no es cierto? Y por otro lado, la libertad de cabotaje también impide que esta demanda pueda reconstruirse. Los operadores pasados, y esto es válido, señores senadores, hacerlo presente, porque se relaciona muy bien del tipo de aviación que estas operaciones estaban planteando, que eran operaciones regionales. Los operadores históricos, y descontando a las grandes aerolíneas, en su oportunidad LAN Chile, luego LATAM, ¿cierto? La DECO, y Sky, ¿cierto? Anteriormente Avant y National, operaban siempre con aviones tradicionales para rutas domésticas, el 737, un avión para 150 pasajeros en promedio, ¿cierto? Y el Airbus A320 o de la familia A320, también un avión desde los 150 a los 220 pasajeros. Estos operadores dejaron de prestar el servicio porque concentraron su actividad desde Santiago en el modelo que actualmente rige, donde todo pasa por Santiago. Esto significa que si un pasajero quiere volar actualmente por línea aérea, digamos, desde Arica y Iquique o Antofagasta, tendría que hacerlo necesariamente vía Santiago, lo que eleva la cantidad de horas y el costo, ¿cierto? Hubo un último operador el año 2017, curiosamente también un boliviano, Amazonas, que con una adecuada aeronave, un Bombardier CRJ, con una capacidad de 45 pasajeros, propuso y operó rutas regionales Arica y Iquique, también de cabotaje consecutivo, porque venía de La Paz, pero su política de precio, que no era de low cost, ¿cierto?, no pudo sostenerse y en definitiva lo llevó a la quiebra. Fue una política de precios no solamente para las rutas de Chile, sino que también en el resto de sus rutas internacionales. Ellos plantearon un cabotaje en todas las regiones en todos los países vecinos a Bolivia, donde tenía su base, ¿cierto? Pero no funcionó. Pero en definitiva sí existía una demanda. El efecto disuasorio sobre la inversión privada es producto de la política de cabotaje abierto, a juicio de quien habla, ya que impide la materialización de proyectos adecuados al mercado. El riesgo de dumping, que por ejemplo llevó a la quiebra a una aerolínea regional en el Perú por una agresiva estrategia de un gran operador, paraliza la inversión. Y les quiero comentar los dos casos que estaban en estudio para la región de Arica y Parinacota y la región de Tarapacá. El primero, un modelo que pretendía operar con 2 aeronaves Tecnan, aeronaves para 9 pasajeros, reconociendo, digamos, que estas aeronaves podían ir y venir en un verdadero puente aéreo entre ambas ciudades, o Arica, Iquique, Antofagasta, Calama y vuelta. Se suspende el proyecto por el mero anuncio de BOA, Boliviana de Aviación, que operaría esta ruta. ¿Por qué? Porque es imposible competir contra un avión con tal cantidad de
de plazas, ¿cierto? Con tal posibilidad de transporte pasajero y a un precio que no se sabía, pero que naturalmente, digamos, iba a ser más económico que la oferta que propone este estudio, que el proyecto se bajó. Había un segundo estudio que estaba más avanzado, incluso con financiamiento, y con un avión más grande, con aeronaves Dash, 8400 para 76 pasajeros, con una inversión vía leasing de $12 millones. El proyecto también se bajó en este caso, por la falta de regulación. Vale decir, el mero anuncio, y fue más que un anuncio, porque hubo una suerte de inauguración de BOA en la región, el mero anuncio de BOA de iniciar operaciones de cabotaje impedían que el proyecto fuera viable. O sea, en definitiva, estas inversiones se asustaron, señores senadores, y no eran sostenibles, dado el riesgo que implicaba que una aerolínea, que en todo caso creemos que no va a funcionar por el tipo de avión que propone, vale decir, solamente destruye el mercado, por el riesgo no fue viable ninguno de estos proyectos. Vale decir, el efecto disuasorio sobre la inversión privada se deriva de la política de cabotaje abierto a juicio de quien habla. El ejemplo concreto, si ingresa BOA, y este fue el análisis que en su oportunidad se tuvo presente. Al ingresar BOA, ¿cierto?, con tarifas que se estimaban de $50, por ejemplo, a Iquique, versus un costo real para ese tipo de avión, que tiene un costo operacional de entre $3.000 a $4.000 la hora, vale decir, un costo real de ese ticket para ese tipo de avión, $100, $150, ¿cierto? Las consecuencias serían las siguientes. La aerolínea regional quiebra, no es capaz de sostener, porque es más cara, no es capaz de sostener competencia a precios, digamos, que no puede competir, ¿no es cierto? Perdón la redundancia. Y lo que se estimó además es que tras eliminar la competencia, el ejemplo concreto de BOA podría, ya con tarifas más altas, controlar el 100% del mercado. Esto es bastante irónico, y perdónenme la expresión, señores senadores, pero no es posible que el Estado boliviano, a través de una aerolínea, ¿cierto?, plantee una suerte de solución para nuestros habitantes, para quienes residimos en la zona, y el Estado chileno no haya sido capaz de hacerlo. La verdad es que no tiene mucha... Nos alegró, es cierto, pero el análisis posterior es, esto no nos conviene, esto no le conviene a la región, esto nos perjudica. ¿Qué pasa en la legislación comparada? Y las lecciones vienen de todos lados, de Australia, de Canadá, de Estados Unidos, de la Unión Europea. La protección de la aviación regional no es un concepto radical, sino es una práctica estándar en naciones desarrolladas con geografías complejas. El modelo chileno de cielo abierto sin salvaguarda es la excepción, no la regla. La experiencia internacional demuestra que la protección más efectiva no proviene de prohibiciones explícitas, sino de diseño de mercado inteligente que combina subsidios, incentivos y restricciones operativas. En Estados Unidos, por ejemplo, señores senadores, existe el Essential Air Service. Es un programa federal que, si bien no prohíbe que aviones grandes vuelen en zonas rurales, pero lo hace inviable al subsidiar directamente a aerolíneas regionales que usan aeronaves de menos de 80 plazas. Solamente en el 2023 se destinaron $315 millones para 160 rutas. Adicionalmente, en Estados Unidos, a nivel de legislación laboral, existen las scope clauses, que son cláusulas que están en los contratos colectivos con los sindicatos, que limitan el tamaño de los aviones que las filiales regionales puedan operar, protegiendo el mercado, protegiendo las posiciones de los pilotos. Esa es otra solución que se buscó también en Estados Unidos. En la Unión Europea están las obligaciones de servicio público, que dicen que los estados permiten a los estados miembros de la Unión Europea imponer obligaciones de servicio público en rutas no rentables pero esenciales. Estas se adjudican mediante licitaciones públicas, cubriendo déficits con fondos estatales. Francia, por ejemplo, asignó 150 millones de euros en 2024 para estas conexiones,
a menudo operadas con aviones de menos de 10 plazas. En Australia pasa exactamente, no los quiero aburrir con esto, las Remote Air Service Subsidy, exactamente lo mismo, y en Canadá exactamente lo mismo, siempre pensando en aviones, por ejemplo, de menos de 20 plazas en el caso de Australia, en el caso de Canadá, aviones turbohélice, o sea, otra solución, digamos, para poder entender que se trata de subsidio de aviones más pequeños. Por lo tanto, a nivel de legislación comparada, existen subsidios directos y mecanismos indirectos para poder lograr que la aviación regional, que no es rentable por concepto, pueda subsistir. ¿Y por qué? Porque se trata de servicios esenciales que el Estado debe cubrir. Y acá vale hacer presente que nuestra Constitución establece, como ustedes muy bien saben, el principio de la subsidiariedad. Vale decir, aquel que nos dice que el Estado va a actuar cuando el privado no quiere o no puede. En este caso, el privado no puede. Por lo tanto, es una buena forma de aplicar este principio rector de nuestra Constitución. Sin embargo, pese a que en el norte no existe una política, el instrumento sí existe. Y el Estado sí aplica actualmente, nuestro Estado, el Estado de Chile aplica una actividad política de fomento en el sur. Y este es el modelo aéreo austral. El caso de Aerovías DAP es emblemático. En la región de Magallanes y la Antártida chilena, Aerovías DAP ha operado ya 2 décadas, rutas estratégicas gracias a un sistema de subsidios estatales. El Ministerio de Transporte ha licitado y adjudicado contratos para servicios aéreos que conectan Punta Arenas con Porvenir, Puerto Williams, Balmaceda, etc. Estos subsidios son un reconocimiento explícito de que sin el apoyo estatal, la conectividad aérea en zonas extremas, la conectividad regional o interregional es inviable y su ausencia compromete la soberanía y el desarrollo. Estos precedentes desmitifican la resistencia a la intervención estatal. Si se subsidia la conectividad en el extremo sur con éxito, ¿por qué no en el extremo norte, que enfrenta además una amenaza geopolítica? Aquí quiero hacer presente, sí, que las autoridades locales, las autoridades regionales han sido bastante efectivas en lograr aplicar los subsidios. Yo creo que aquí falta que la autoridad local también tome el ejemplo, ¿cierto? Porque el instrumento está. Si bien no es un instrumento completo, pero existe, y tanto es así que en la región austral, que en la región de Magallanes y la Antártida chilena opera. Un ejemplo, este es del año pasado, del 2024, el caso de la ruta Punta Arenas-Balmaceda, el mecanismo subsidio directo a la operación licitado por el Ministerio de Transporte. Hubo un solo oferente que fue Aerovías DAP, con el costo para el fisco de 100 millones de pesos mensuales, 1.200 millones anuales, 100 millones de pesos mensuales, y el contrato subsidia 90 Q para 2 frecuencias semanales, temporada alta y una baja. Si nosotros pudiésemos aplicar 100 millones de pesos mensuales en una ruta Arica-Iquique, por ejemplo, señores senadores, sacamos la cuenta que se generarían 3,7 viajes, es un promedio, es una ficción esta partición, ¿no es cierto? Pero si lo aproximamos serían 4 viajes diarios a Arica-Iquique, ¿cierto? Con un avión full, con su capacidad a full, y lo que esto significaría el impacto para la región sería tremendo. Naturalmente que el mecanismo debería permitir que el subsidio se aplique, ¿cierto?, a quienes realmente necesitan la conectividad y a quienes por recursos no pueden pagar el valor el valor real del ticket, ¿no? Pero es muy importante, digamos, que Aerovías DAP en Punta Arenas, y esto sigue operando, digamos, está muy presente, pero ha sido gracias al impulso de la autoridad local. Dado lo anterior, nosotros creemos que es posible una propuesta integral para una política de conectividad aérea. En primer lugar, con un eje jurídico, cierto, que sería a través de una activación de la ley 20.378, que es la ley de subsidio al transporte público, y con una eventual reforma a esta ley. La acción inmediata consistiría que nuestro Parlamento, en este caso el Senado, la Cámara de Diputados, oficie al Ejecutivo para que aplique el complemento adicional que ya está contemplado en el artículo
segundo de la ley 20.378 para crear un programa de subsidio para rutas aéreas en Nariño y Parinacota. ¿Qué dice el artículo segundo, el inciso final? Y en la parte que nos interesa, dice que para las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Aysén, Magallanes y la chilena, en la determinación del porcentaje que le corresponde a cada región, se podrá considerar un complemento adicional para fomentar el transporte público remunerado de pasajeros. La ley incluye, por supuesto, el transporte aéreo. Cuando se constate que el uso del transporte público es significativamente menor al resto del país, copia del referido decreto se enviará a las comisiones de transporte y telecomunicaciones del Senado y de Obras Públicas, Transporte y Telecomunicaciones de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, aquí una acción inmediata podría ser que el Senado oficie al Ejecutivo para ver cómo ha aplicado este complemento. Una segunda acción legislativa sería promover una modificación a dicho artículo para transformar la facultad en una obligación. No es facultativo, ¿no es cierto? En la práctica yo no fui capaz, tal vez existe, perdone mi ignorancia en este punto, ¿cierto? Pero no pude encontrar en ninguna fuente que efectivamente se haya enviado esta propuesta especial para las regiones de Arica y Parinacota, que en definitiva incrementen a través de un complemento adicional el subsidio para fomentar el transporte público, dado que es una realidad, está constatado, digamos, que el uso del transporte público, en este caso aéreo, es significativamente menor al resto del país. No fuimos capaces de encontrar ese decreto, podemos presumir, está todo, digamos, está prácticamente todo en línea, podemos presumir de que no existe esta especial determinación de este complemento especial por parte del Ministerio de Transporte hacia el presidente. Entonces, la acción legislativa podría ser una modificación de este artículo para transformarlo de facultativo a obligatorio. Y vamos a proponer también una propuesta concreta, una ley especial que se podría generar. Entonces, para lo anterior, el marco legal efectivo debería incluir una definición de ruta estratégica. Por ejemplo, Arica, Iquique, Antofagasta se declaran rutas de interés nacional. Un fondo de resiliencia aérea, lo vamos a contar ahora, y una cláusula antidumping. Si me permiten, simplemente intentamos juntar todo el contenido de esta exposición y ver cómo se vería un eventual proyecto de ley que regule esta materia, independientemente de la existente ley 20.378, que vendría a complementar. Una ley que establezca un régimen de fomento y protección para la aviación regional en zonas estratégicas y aisladas. En el artículo primero, objeto de utilización de ruta estratégica, declárense internacional la conectividad aérea en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, Aysén y Magallanes. Por supuesto que aquí se podría incluir la región de Puerto Montt. Se entenderá como ruta estratégica todo servicio aéreo regular de pasajeros cuyo origen y destino se encuentre dentro de estas regiones en tramos que no exceden las 300 millas náuticas. Eso es súper importante. Y en ninguno de los casos en estudio excede. Las rutas que conecten el continente con territorio insular y la Antártica chilena recibirán la misma calificación. Título segundo, restricción operativa por capacidad. En las rutas aéreas estratégicas definidas por el artículo primero, las operaciones regulares de transporte de pasajeros solo podrán ser realizadas por aeronaves cuya capacidad máxima certificada de asientos no exceda las 50 plazas, o bien sean propulsadas por turbohélices catalogados como regionales. Aquí estamos sacando los ejemplos que tiene Estados Unidos y Canadá. Por un lado, el número de plazas, por otro lado, aeronave tipo turbohélice, digamos que se entiende que es una aeronave regional de menor tamaño. En el artículo tercero se podría, proponemos la creación de un fondo de conectividad aérea regional, créase el Fondo de Conectividad Aérea Zonal, administrado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, cuyo objetivo será financiar un sistema de subsidios para asegurar la operación de rutas estratégicas. El fondo será compatible con cualquier otro subsidio o programa estatal, incluidos los establecidos en la ley 20.378, sin perjuicio de lo establecido en la letra B del artículo siguiente.
Cuarto, financiamiento del fondo. El fondo se financiará mediante las siguientes fuentes. Un cargo del 2% sobre la tasa de embarque de todos los vuelos internacionales que operen desde y hacia el aeropuerto Arturo Merino Benítez en Santiago. Permítanme aquí detenerme por qué nos hemos permitido representar una solución de esta manera. Porque el aeropuerto y la zona que más inversión recibe es Santiago. Recientemente en la cuenta pública del presidente escuchamos una asombrosa inversión de 300 millones de dólares en la conectividad vía metro o tren de cercanía entre Santiago y el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Nos parece muy bien, pero nos parece también, con su permiso, verdaderamente, una vez más, cómo es que no se mira a las regiones. O sea, mientras se intenta solucionar una conectividad que ya existe, ¿no es cierto? Porque existe un transporte público en el aeropuerto, se agrega una más a través del metro, en circunstancias que las regiones están absolutamente en este punto de vista. Por lo tanto, una forma de poder financiar este fondo sería con una tasa especial a todo vuelo internacional que opere desde el aeropuerto de Santiago. En segundo lugar, como financiamiento del fondo, reasignación del fondo del subsidio nacional para el transporte público, establecido en la ley 20.368. Esto tiene mucho que ver con lo que acabamos de señalar, vale decir, ya está incorporado en la actual ley una facultad para incrementar el fondo. Se podría aprovechar esta misma solución, y perdonen la técnica legislativa, no soy un experto en redacción de este tipo de articulado, ¿no es cierto? Pero lo estamos tratando de hacer gratuito. Y aportes directos provenientes de la Ley de Presupuesto de la Nación. El mecanismo de adjudicación de subsidios sería a través de licitaciones. El Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, a través de la Junta de Aeronáutica Civil, llamará licitación pública para la operación de rutas aéreas estratégicas que se declaren como servicios aéreos esenciales, por su baja rentabilidad y la alta necesidad social. El subsidio se adjudicará al operador aéreo que, cumpliendo con los estándares técnicos y de seguridad, solicita el menor aporte estatal para garantizar una frecuencia mínima y una tarifa máxima pública definidas en las bases de licitación. Esto es muy parecido a las actuales licitaciones que hacen de transporte, por ejemplo, en la zona austral, donde con la actual ley logra licitar y adjudicar el subsidio. Y finalmente una cláusula antidumping aéreo, digamos, para que en las rutas estratégicas la oferta de tarifas individuales que se encuentren un 30% o más por debajo del costo operativo promedio para el tipo de aeronave correspondiente, según lo determine, por ejemplo, la Dirección de Aeronáutica Civil, aplique una multa. En efecto, el incumplimiento de esta norma se relaciona con una multa, un ejemplo, dominio de fomento, que sea realmente una multa que inhiba a un operador más grande, digamos, a bajar artificialmente su precio, ¿cierto?, para poder eliminar competencia en el mercado. Ese es el eje, la propuesta de eje por la vía legislativa, ¿cierto? Y por la vía de la infraestructura, se requiere una, hemos denominado estrategia para la resiliencia. Esto es lo último, señorías. Se podría pensar válidamente en un aeródromo en Camarones. Recordemos que no hay los únicos aeródromos o calidad de aeropuerto que existen en la región son Arica, Iquique, Antofagasta. No tenemos aeródromos intermedios. Por lo tanto, una propuesta en el eje infraestructura podría ser la construcción de una pista de 1.000 metros en Camarones, ¿cierto?, con una operación TIVAS. Eso no tiene costo, no tiene prácticamente un costo de mantención, porque las operaciones TIVAS son los propios operadores aéreos quienes regulan el acceso a la respectiva, al respectivo aeródromo, vale decir, sin torre. Y esto permitiría, como utilidad estratégica, ¿cierto?, servir como punto de evacuación para emergencias. Recordemos que no solamente está aislada la ciudad de Arica y los poblados que están al norte de Arica, sino que también los poblados de la comuna de Camarones. Generaría una conectividad local, permitiría operaciones de taxi aéreo con aviones muy ligeros, por ejemplo, ¿cierto?, y una suerte de integración multimodal. También no tiene que ver con lo que hemos expuesto, pero
de la misma forma en que existen subsidios aéreos, en la región austral también se aplican muy bien los subsidios marítimos, ¿no es cierto? Por lo tanto, un estudio de factibilidad para operar un servicio de ferry entre Arica y Caleta Camarones también sería una infraestructura estratégica, ¿cierto? Financiado también con cargo a los mismos fondos que ya existen en la ley 20.378, ¿cierto? Que no me cae ninguna duda que sería la mejor forma de salir de la desconexión que sufre la ciudad cuando se corta la Ruta 5. Otra cosa, y finalmente, es que aquí se debe generar alianzas público-privadas. En la región de Magallanes, no solamente las aerolíneas regionales han actuado con los subsidios directos, sino que los distintos servicios públicos comprendiendo también la necesidad, han generado, ya hay un verdadero ecosistema donde muchos servicios públicos licitan en forma particular, en forma individual, ¿cierto? Con cargo a sus propios fondos, licitan cupos aéreos, ¿cierto? Para trasladar a su personal. Entonces, esto también es válido hacerlo presente, que las regiones del extremo sur han logrado generar este ecosistema, tanto con los subsidios directos, ¿cierto? Pero con estos subsidios indirectos, donde es el servicio público que anticipa el pago el pago de una operación aérea. Y finalmente, señores senadores, la regulación del cabotaje. Aquí es válido invocar el artículo 7 de la Convención de Chicago para efectos de que se revise si efectivamente, o al menos para la región de Arica, Parinacota, es válido de que Chile declare una política de cabotaje unilateral. Vale decir, donde cualquier actor externo puede venir y puede ingresar a nuestro mercado doméstico. Ya pasó con Aerocontinente en la década del 2000, ya pasó con Amazonas en el 2014, ¿cierto? Proyectos fallidos, extranjeros, y ahora podría pasar o está pasando en el caso de Boliviana de Aviación. Como conclusión final, ¿cierto? Nosotros creemos que bajo la vigencia de la actual ley 20.378 es posible que ese honorable Senado pueda oficiar al Ministerio de Transporte y Hacienda para que informen sobre la no aplicación del complemento adicional de la ley 20.378 para el caso de la Contigo en el norte. También solicitar un informe a la Junta de Aeronáutica Civil para los efectos de que efectivamente este organismo pueda evaluar el impacto de la política de cabotaje unilateral en los mercados regionales y finalmente impulsar una reforma legislativa. Es todo cuanto puedo exponer. Desde ya les pido disculpas por la rapidez en que he intentado leer esta presentación. Y estoy atento a cualquier consulta que los señores senadores quisieran formular. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Ricardo, por tu completa presentación y también por aclarar algunos temas que son importantes, que están dentro de la normativa, como a su vez generar las sugerencias tanto de lo que significa una política unilateral de aviación, como a su vez también este subsidio que existe y que opera, pero fundamentalmente está operando hacia las regiones del extremo sur y no hacia las regiones del extremo norte. Señores senadores, consultas. Senador y luego el senador Bianchi. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Agradecer la exposición tan completa, especialmente los ejemplos comparativos con los Essential Air Services de Estados Unidos, en el caso de la Unión Europea, los ESP, la obligación de servicios públicos, Australia, el Remote Air Services Subsidy, y también en Canadá, que lo conozco bastante bien, Northern Air Carrier Program. Hoy tuvimos la embajadora de Canadá invitada, y no es menor el conectar comunidades como Nunavut con aeronaves Dash 8. Eso me ha tocado verlo. La pregunta está básicamente en el criterio que se señala respecto al tipo de aeronaves a usar. Básicamente se propone, incluso en el articulado, aeronaves de no más de 50 pasajeros.
y también, o en su caso, turbohélice. ¿Qué capacidad tendrían estas aeronaves turbohélice para poder comparar las 50 plazas de las anteriores a la segunda? ¿Y cuántos vuelos, dependiendo de la cantidad de plazas, esperados en los que se pretende mover? Esto con los antecedentes de los 1.400 pasajeros que se mueven en bus. Porque si no se van a mover en bus, se van a mover en aeronave, y eso genera siempre una situación de análisis. Pero básicamente respecto a la solución operativa, al tipo de aeronave, la cantidad de plazas de la aeronave y cuántos vuelos diarios son los que se esperan. Gracias, presidente. Vamos a hacer la ronda de preguntas y después ahí usted contesta, don Ricardo. Senador Bianchi. Presidente, más que una pregunta, un comentario. Primero, soy presidente de la comisión, pero creí pertinente por su gran trabajo que ha hecho en materia de conectividad y las consultas que también me ha realizado de cómo funcionamos en la zona sur y su objetivo de poder brindar a Arica mayor conectividad. Así que primero felicitar que usted esté llevando este tema y entendemos que la realidad es parecida. Es por eso que yo creo que lo que hay que hacer es oficiar tanto a transporte como también a Hacienda respecto de la exclusión que existe de la ley 20.378, creo que es, porque acá lo que existe, al igual que en Magallanes, es baja demanda, baja rentabilidad, por tanto existe en eso una necesidad que es alta, pero que por sí sola no se puede cumplir, ya que la demanda, como digo, es muy baja. Es por eso que se necesita un Estado que entienda lo que es vivir en una zona extrema, en una zona aislada. Hay un tema de cohesión territorial, de soberanía nacional, temas de salud que me ha tocado ver donde está muy frágil la línea entre el estado de salud y de necesidad y de dignidad que se le da al paciente. Y también ustedes deben vivir lo mismo, por eso yo creo, siendo de la zona sur, que tiene estos subsidios, tanto aéreos como marítimos, es que creo que también ustedes tienen que tener una excepción, así que ojalá que se apoye la moción del senador Durana de poder avanzar en esto y podamos hacerlo oficio. Está también el presidente de la Comisión de Transporte, el senador Kusanovich, que también podemos ver respecto de la exclusión de la ley 20.378, de poder ver cómo la zona norte también puede tener acceso a este subsidio. Gracias, presidente. Muchas gracias, senador Bianchi. Yo una pregunta para que nos pudiese quedar mucho más claro, si puedes hacer ¿cuál es la analogía correcta entre la falla normativa de esta política de cabotaje unilateral que tiene Chile con el peligro del dumping, con el ingreso de líneas aéreas, incluso no chilenas, y que obviamente ingresan con este factor de dumping, pero que en el tiempo no se sostiene y finalmente seguimos quedando abandonados como política pública en una zona extrema? Tiene la palabra don Ricardo. Muchas gracias, señor presidente. En relación a la primera pregunta y a los tipos de aeronaves, bueno, viendo la legislación comparada, a ver, existen dos criterios para fijar cuándo un avión o cuándo una operación es regional. La primera, en razón de las plazas que tienen la respectiva aeronave, y el segundo, en razón de del tipo de aeronave propiamente tal. Yo creo que son criterios coincidentes. Normalmente las operaciones regionales se operan con aeronaves de entre 10 a 80 pasajeros, ¿cierto? Y podemos señalar una serie de tipos de aeronaves que cumplen con estos criterios. Vale decir, que van entre los 10 y los 50 pasajeros y que además son turbohélices. No es rentable una aviación regional, para el caso de una aviación regional subsidiada, no sería rentable una aviación con aviones a reacción o jet, porque son muy caros de operar. Son extremadamente caros de operar, a diferencia de los turbohélices. Como ejemplo, Bombardier tiene una serie de modelos Dash que van entre los 37 plazas a las 78 plazas. ATR, que es otro fabricante, o es otro modelo, perdón, tiene aviones que van entre las 40 plazas a las 50 plazas.
Están también los de Havilland, los Dutch, que van también, son aviones de 50 plazas, y la tendencia actual para zonas que es más compleja aún el tipo de operación, están los Tecnam, son aviones italianos, que son para 11 plazas, entre 9 y 11 plazas, y que también, todos estos aviones también funcionan en la modalidad combi, vale decir, también pueden transportar carga y también, y esto es súper importante, pueden destinar una parte para labores de ambulancia. O sea, vale decir, ya no depender del charter de ambulancia, digamos, que normalmente operan en la zona, sino que tener también una capacidad instalada para que pacientes de la zona se puedan transportar en este tipo de aviones. No sé si con eso contesto la pregunta, la verdad es que no la más bien lo que quiero decir, digamos que los ejemplos de las legislaciones comparadas han encontrado las soluciones vía cantidad de plazas del avión certificadas por el fabricante o bien por el tipo de motor, asumiendo que normalmente aviones turbohélice, ¿cierto?, son más económicos y normalmente son más pequeños que los aviones de reacción, habiendo, por supuesto, aviones de reacción, digamos, de tamaño pequeño y mediano, digamos, pero que no son operacionalmente factibles, digamos, por el alto costo que significa su operación. Respecto de Me dice el senador de que cuál está sería... ok con la respuesta. Ok, estaría ok, muchas gracias. Por la Muchas segunda y gracias, tercera. senador. Respecto a la falla normativa, sí, efectivamente es lo que ya pasó, es lo que hemos visto. El año 2017, cuando ingresó Amazonas, aprovechando el cabotaje unilateral, esta política de cielo abierto de Chile, la denominada octava libertad al aire, Amazonas ingresa, con lo cual desincentiva a los vuelos que todavía operaban las líneas grandes de nuestro país, la especie LAN y Sky, ingresa, baja los precios primero. Esto desincentiva estas pocas operaciones que teníamos entre Arica y Iquique o Arica Antofagasta por las aerolíneas nacionales tradicionales, ¿cierto? Y luego genera que desaparecen estas aerolíneas, sin perjuicio que sostenemos que ya formaba parte de su planificación, pero luego Amazonas sube sus precios, ¿cierto? Los ajusta al valor de su costo operacional, haciendo imposible utilizar esas plazas. Sacamos la cuenta y el equivalente de dólares del día de hoy, el promedio del ticket del tramo Arica-Iquique o Iquique-Antofagasta rondaría los $200. Por lo tanto, es un imposible o son muy pocos privilegiados quienes podrían pagar esos $200. Por lo tanto, la falla consiste en que permitimos que cualquiera pueda entrar, ¿cierto? Pero luego ese actor que es un riesgo latente para que un nuevo proyecto verdaderamente de aviación regional pueda operar, lo desincentiva por el riesgo que significa que efectivamente el operador grande pueda ingresar. En consecuencia, este operador llega el momento en que los números no le dan, ¿cierto? Y desaparece, y se va. ¿Qué es lo que pasó con Amazonas? ¿Y qué es lo que creemos que va a pasar con BOA? No va a ser sostenible que BOA mantenga una operación aérea con un Boeing 737 que ha propuesto con 160 o 170 plazas, ¿cierto? Un costo operacional cercano a los $3.000 a $4.000 la hora, vale decir, eso va a valer el costo operacional entre Arica y Iquique. Por lo tanto, independientemente de su buena intención, lo único que genera es el efecto disuasorio, el efecto de desincentivo a la aviación regional, que es lo que efectivamente pasó. Entonces, es por eso que creo que al menos debería estudiarse para este tipo de regiones, ¿cierto?, con problemas de conectividad, si es válida o no que se aplique el cabotaje unilateral declarado como política oficial del Estado chileno. No sé, senador, si con eso se... Muchas gracias, don Ricardo. Bueno, el senador Bianchi y también la presentación propone unos oficios a realizar.
oficial a los ministerios tanto de Transporte y Hacienda para que informen sobre la no aplicación del complemento adicional de la Ley 20.378 para la conectividad aérea del norte, solicitar informe a la Junta Aeronáutica Civil y también hacer un estudio de esta presentación para ver qué nos sugiere la Secretaría en torno a gestiones que podríamos hacer desde la Comisión. Senador Insulza tiene la palabra. Presidente, gracias. Yo en realidad lamento haberme tener que salir un momento, pero yo quería plantear que yo tuve una reunión bastante interesante hace unos meses, un par de meses, con directivos de la TAM, que me hicieron ver un problema que era bien complicado y que a juicio de ellos está impidiendo que que se agreguen muchos vuelos y que haya aviones disponibles para su trabajo. Y la razón es que en este país, aunque parezca raro, existen 5 aeropuertos que trabajan en horas de oficina. O sea, usted en Valdivia, el avión después de las 9 de la mañana o aterrizar después de las 5 de la tarde. Y son cinco países, son 5 sobre todo en el norte. Entonces ellos dicen que en realidad para poder intentar este tipo de tramos, ellos tienen que tener todos los aeropuertos disponibles para aterrizar cuando quieran. El presupuesto nuestro, el aeropuerto nuestro, como usted sabe, está disponible las 24 horas del día. Si los aeropuertos estuvieran abiertos las 24 horas del día, eso permitiría ampliar mucho el rango, del tiempo, las horas de los vuelos y la forma de aterrizar. Yo creo que sería importante que de todas maneras, al margen de eso, al margen de las cosas acordadas acá, pudiéramos oficiar también a través de la Comisión de Transporte, plantear el tema de manera que sea resuelto alguna vez. Es bastante absurdo que eso tiene un costo de $1 millón al año. Y naturalmente eso sería importante considerarlo en nuestra ley de presupuesto también. Ok, gracias, senador. Entonces, en concreto, lo planteado por el senador Bianchi, lo planteado por el senador Insulza, los oficios que están propuestos en esta presentación, más aquellas cosas que se podrían evaluar también desde la misma presentación, fundamentalmente en la parte donde está el artículo 2, el inciso final de la ley 20.378. Solicito el acuerdo entonces de la comisión. A ver, ¿cuál punto? Sí, muchas gracias, presidente. Agregar el punto de la comparación con el flujo terrestre actual, el dato entregado que entre Arica y Iquique operan de 37 a 46 buses, son frecuencias diarias. Un bus promedio de 35 personas, yo por eso preguntaba más o menos entre qué rango de 37 a 50. Bueno, puede ser un bus, un avión. De eso estamos hablando, o sea, reemplazar un bus por un avión para que lo llevemos a algo práctico, se pueda entender, y después ver la frecuencia. Si es factible, entonces, revisar el flujo terrestre actual de la cantidad de frecuencia de buses y pasajeros promedio, y también el flujo aéreo actual, considerando todas aquellas personas que tienen que viajar a Santiago para poder viajar entre Arica e Iquique, que es absurdo. O sea, básicamente es tener la data para poder presentarla y así sea más evidente las decisiones que se adopten. Gracias, presidente. Ok, se incorpora entonces lo que ha planteado el senador Pío. ¿Se solicita el acuerdo de la comisión? Bien, se toma el acuerdo. Se agradece, don Ricardo, su presentación y obviamente que vamos a hacer el mejor uso de la información que usted nos ha entregado para lograr que este objetivo en el corto plazo llegue a las regiones del norte. Antes que se repiten, tenemos que dar la cuenta, señora secretaria, para que nos dé la cuenta y luego cerramos la sesión. Gracias, presidente. Hay un oficio de la subsecretaria de Educación, la señora Alejandra Ratia, mediante el cual responde un oficio de esta comisión referido al envío del anteproyecto a la Dirección de Arquitectura para la reconstrucción de la escuela de la comuna de Juan Fernández. Señala esta respuesta desde el mes de abril, la señala que está listo para licitarse, no sé cómo estará ahora. También hay una solicitud del presidente de la Junta de Vecinos del sector Chulao de la comuna de Chaitén, señor Cristian Mayorga, mediante la cual solicita exponer ante esta comisión la compleja situación del transporte terrestre y la falta de conectividad en la península de Huequi y el sector de Ayacara en la comuna de Chaitén. La presentación es firmada además por la totalidad de las juntas de vecinos del territorio.
Ok, queda Pero para consideración consideración, ya. del presidente de la comisión, señor Benque. Senador Chabón. Tengo entendido que ya se asignaron los recursos para la escuela, así que Juan Fernández. Sería bueno, Oficial. oficialmente, Sí. sería bueno chequearlo. Sí, claro. Entonces, No, es un se desastre. solicita el acuerdo para la solicitud del senador Chaguán. Y finalmente que todos los... Senador Insulza. La cosa que dije al comienzo de la sesión, antes de que nos constituyéramos, yo estoy preocupado por la falta de continuidad de esta comisión, presidente. Creo que realmente hemos tenido una cantidad de suspensiones y yo quiero saber si esto va a continuar así, porque la verdad es que nosotros tenemos ahora, como usted, entre otros, usted y yo tenemos que lidiar con los bonos de zonas extremas y otras cosas que no están siendo pagados, y otra serie de cosas, y entonces necesitamos que esta comisión funcione. Entonces yo pediría que esto, no sé si el presidente que está aquí tiene algo que decir al respecto. Senador Insulza, hubiese preferido decírselo en privado, pero vamos a decirlo televisado. La comisión se cita, pero no llegan. Entonces fracasan. Porque no hay quórum. Yo no he recibido notas cancelando. Yo no he recibido notas diciendo que... Entonces, cuando se Si es parecer de la solicita- comisión, podemos dar por cerrada la sesión. Mejor. ¿Ya? Y nos quedamos un minuto para conversar, solo que todos los documentos que tengan que ver con transporte aéreo se pueden ir con copia de la Comisión Permanente de Transporte. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión y agradeciendo una vez más a don Ricardo Chávez, se levanta la sesión.